Este es el momento exacto en el que una casa del monasterio de la Visitación en Vitoria ardía a causa de una estufa, un incendio que fue rápidamente sofocado y que afortunadamente se ha saldado sin ningún herido, aunque la casa ha quedado totalmente calcinada. En el edificio se alojaban 12 personas sin recursos que pasaron la noche en los locutorios de las hermanas salesas, y la diócesis de Vitoria-Gasteiz busca ya una solución para el realojo de estas personas y se ha mostrado agradecida por la rápida intervención de la Ertzaintza y de los servicios de emergencia. ¿Qué tal? Buenos días. Continuamos con más noticias de la Iglesia en nuestro país. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Vicente Jiménez Zamora administrador apostólico de la diócesis de Huesca y de Jaca, que había quedado vacante tras la toma de posesión de Julián Ruiz Martorell como obispo de Sigüenza y Guadalajara el pasado 23 de diciembre. El que fuera arzobispo de Zaragoza estará al frente de la diócesis aragonesa hasta el nombramiento y toma de posesión del nuevo obispo. Y estas que ven son las nuevas fotografías del obispo Rolando Álvarez difundidas por el gobierno de Daniel Ortega. Estas imágenes muestran un chequeo médico del obispo secuestrado, acompañadas de una nota en la que el gobierno asegura que el prelado se encuentra en buen estado, aunque en las fotografías se puede apreciar que está cada vez más delgado. Ortega ha decidido publicarlas tras la petición de Estados Unidos de nuevas señales de que el obispo está bien, además de su liberación. Por su parte, Silvio Báez, el prelado exiliado en Miami, ha tachado de montaje cínico esta nota del gobierno, añadiendo que lo único justo es que se libere a Rolando Álvarez, al otro obispo detenido y al resto de sacerdotes y seminaristas. Y el Papa Francisco ha emitido un comunicado por el terremoto de magnitud 7,6 que ha dejado ya muchos muertos y heridos en Japón. ¿Qué nos dice el telegrama? Nos vamos hasta Roma con Ángeles Conde. Sí, hola, muy buenos días. El Papa Francisco se muestra entristecido, profundamente entristecido por las consecuencias de este gran terremoto que asoló la costa occidental de Japón, magnitud 7,6. Lo hace a través de un telegrama en el que expresa su cercanía a las numerosas víctimas y afectados por el terremoto, teniendo en cuenta además que las víctimas mortales podrían ser más de las que en un primer momento se contabilizaron, puesto que todavía hay personas atrapadas entre los escombros. El Papa se une así a las muestras de dolor, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal japonesa y envía sus bendiciones y también el consuelo de Dios desea para todos aquellos que se han visto damnificados por esta tragedia, sobre todo para los equipos de rescate que siguen trabajando para intentar arañar alguna vida de entre los escombros. Gracias, Ángeles. Ya conocemos la intención del Papa Francisco para este primer mes de 2024. Pide que recemos por el don de la diversidad en la Iglesia. No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica.
Y también cada comienzo de año es buen momento para repasar cómo se encuentra el Colegio Cardenalicio. Varios purpurados cumplirán 80 años y no podrían participar en un posible cónclave. En la actualidad hay 132 cardenales electores, pero a lo largo de 2024 habrá 13 que cumplan 80 años. Eso quiere decir que a partir de entonces no podrán participar en un cónclave. Entre esos cardenales hubo varios pesos pesados. Luis Ladaria, por ejemplo, es prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. También hay otro cardenal de Curia que tuvo mucho relieve, el canadiense Marc Ouellet, que fue prefecto del Dicasterio de Obispos. Además, cumplirá 80 años un purpurado que es icono en la lucha de la Iglesia contra la pederastia, Sean Patrick O'Malley. Y por parte de Asia, en diciembre, Oswald Gracias dejará de ser elector. Él ha sido uno de los purpurados más representativos de su continente en Roma. De hecho, está dentro del Consejo de Cardenales, que asesora al Papa en cuestiones de gobierno. Il collegio cardenalizio è chiamato a somigliare a un'orchestra sinfonica che rappresenta la sinfonicità e la sinodalità della Chiesa. A comienzos de 2024, entre los electores del Colegio Cardenalicio, seguirá teniendo una posición predominante Italia, con 14, aunque son la mitad de los que entraron en el cónclave de 2013. Además, entre esos 14 no está Angelo Becciu, por la decisión papal de retirarle los derechos de ser purpurado por su gestión de los fondos del Vaticano durante su etapa de sustituto de Secretaría de Estado. Los demás países con más cardenales electores a comienzos de 2024 son Estados Unidos con 11 y España con 8. Y hace pocos días fue el primer aniversario del fallecimiento de Benedicto XVI y algunos, como su secretario personal, piden ya que se abra el proceso de canonización. Un año después de estas imágenes, de la conmoción que supuso el último adiós a Benedicto XVI, su secretario personal, Monseñor George Ganswein, ha regresado al Vaticano. Allí ha celebrado una misa de aniversario y ha recordado la herencia que deja el Papa emérito. Podemos sintetizar su huella en las tres últimas palabras que pronunció: Señor, te amo. Significa que Benedicto permanece en la memoria como un papa humilde, inteligente y creyente. Y cuanto más nos ocupamos de su gran producción intelectual, de su escritura, más se descubre la riqueza y la generosidad de su teología, que nutre y nutrirá la vida personal de cada uno que lee a Joseph Ratzinger, al Papa Benedicto. Visiblemente emocionado al recordar al Papa emérito, Ganswein no tiene dudas sobre la consideración futura de Benedicto XVI. Es mi deseo, pero también una firme convicción de que el modelo de vida y todo lo que ha dejado escrito, su testimonio, merecen que se abra el proceso de canonización, pero también la riqueza de su teología, sus escritos teológicos, llevan a la meta de ser nombrado doctor de la Iglesia. Un objetivo que siempre debe respetar los procedimientos internos de la Iglesia. Es algo que depende del Papa Francisco. Sabemos que lo previsto son 5 años y después se puede comenzar. No sé en qué fase está. Hay un tiempo de espera, pero también el deseo de seguir adelante. Monseñor Ganswein ha hecho estas declaraciones tras intervenir en un foro organizado en el Vaticano por la cadena de televisión EWTN, en colaboración con la Fundación Joseph Ratzinger. Y terminamos con una buena noticia, es la historia de un pediatra pionero que ha iniciado su proceso para subir a los altares. El Papa Francisco lo ha declarado venerable. Se trata de Ernesto Cofinio. Francisco ha declarado venerable a un pionero de la medicina pediátrica en Guatemala, Ernesto Cofinio. Nació en 1899 y en 1933 se casó con Clemencia Samayoa. Fueron padres de 5 hijos. En 1956, Ernesto descubrió su vocación al Opus Dei. Su prestigio profesional le llevó a ocupar la cátedra de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, aunque no solo destacó por su trabajo, sino también por ser un laico comprometido con su formación doctrinal religiosa y con los más necesitados. De hecho, en su consulta no solo se hacía cargo de los problemas físicos de sus pacientes, sino que les ayudaba también a nivel personal. De hecho, su apoyo fue esencial para muchos huérfanos y niños de la calle. Además, también dirigió Cáritas Guatemala y colaboró con organizaciones dedicadas a la educación y a la capacitación profesional de campesinos, obreros y mujeres de escasos recursos.
Y con esto terminamos este programa. Les esperamos mañana con más actualidad a las 12 del mediodía. Disfruten del jueves.